Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes 23 de septiembre del año 2022. Voy saludando a quienes nos acompañan, a tres de los integrantes habituales. Marcia Collazo, a distancia. Buen día, Marcia. Buenos días, ¿cómo están todos? Sigo con quienes están acá en el estudio. Alejandro Aval, buen día. Buenos días a todos. Y Juan Grompone. Buenos días para todos. Saludo además a quien es nuestro invitado en el primer tema de nuestra agenda de esta mañana. Ramiro Podetti. Buen día, Ramiro. Buenos días, gracias por la invitación. Es profesor de Comunicación y Cultura, Cultura Latinoamericana, Historia del Pensamiento Latinoamericano e Historia de las Ideas Políticas en la Universidad de Montevideo, donde dirige el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Fue decano de la Facultad de Humanidades hasta el año 2020 en esa misma casa de estudios. Bueno, es licenciado en Humanidades, integrante de la Sociedad Rodoniana, y paro por acá. ¿Suficiente? Sí, claro. Bueno, ¿cuál es el primer tema? ¿De qué charlamos en este primer segmento? Les cuento. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte de José Artigas, el 23 de septiembre de 1850, en Paraguay. Ustedes saben, Artigas se exilió allí en 1820, luego de comprobar que su causa libertadora había fracasado. El dictador paraguayo, José Gaspar Rodríguez de Francia, le dio refugio, pero le restringió cualquier influencia política al punto que le prohibió mantener correspondencia fuera de ese país. Su único acompañante durante el resto de su vida fue el negro Ancine. En 1855, ante la gestión del presidente Venancio Flores, los restos de José Artigas fueron repatriados acá, a la República Oriental del Uruguay. Y entonces, a partir de esa síntesis muy básica y teniendo en cuenta que estamos en un nuevo aniversario, yo quiero preguntarles, ¿por qué recordamos a Artigas dos veces en el año? ¿Por qué tomamos por un lado el nacimiento y también por otro su muerte? En particular, ¿por qué lo recordamos el 23 de septiembre? ¿Quién empieza? Alejandro, ¿vamos contigo? Por orden alfabético. Bueno, gracias. En realidad lo que me trae a la memoria la pregunta que acabas de formular es lo que ocurre con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica recuerda a los santos, no en la fecha de su nacimiento, sino en la fecha de su fallecimiento. Es decir, por ejemplo, a San Ignacio se lo recuerda el 31 de julio, pero no porque haya nacido ese día, sino porque ese día fue el día que falleció. ¿Por qué? Porque es el nacimiento de la vida eterna, etc. Ahora, hay, sin embargo, tres personajes que son recordados por la Iglesia Católica tanto en el nacimiento como en el fallecimiento. El primero es Jesucristo, el segundo es la Virgen María y el tercero es San Juan Bautista. Mirá, Juan va verificando a tu costado, va anotando y dice, está bien, vas bien. Sí, dice Juan, que vas bien. Esperaba que nombraras a Juan Bautista. Claro, y bueno, vos te llamas Juan, así que es natural que lo tengas muy presente. La fiesta de San Juan, el 24 de junio, es justamente la fecha en que se lo recuerda, no el fallecimiento, sino el nacimiento de San Juan Bautista. Pero lo que decís tú es interesante, porque con los personajes civiles no recordamos normalmente la fecha del fallecimiento, sino la fecha del nacimiento. Pero es mucho lo que rodea, el 19 de junio sería en el caso de Artigas, el 19 de junio del 1764. Pero lo que rodea a Artigas y ese 23 de septiembre del año 1850 parece tan singular que creo que es por eso que lo recordamos especialmente. Tú seguramente sabrás mucho más que yo de esto que voy a hablar, pero... Cuando dice tú, Alejandro se refiere a Ramiro. Sí, claro, perdón, Ramiro. Claro, para quienes no nos están viendo, Ramiro. Artigas, el 22 de septiembre, cuando tenía 86 años, 22 de septiembre, dicen que se sintió muy mal. López, que era el presidente del Paraguay en ese momento y tenía una relación muy favorable con Artigas, a diferencia de lo que había ocurrido con Francia antes. López lo acompañó, se celebró una misa. Artigas pidió que lo pusieran en pie porque estaba recostado, porque se sentía mal. Fue el primer día que se sintió mal, aparentemente. Que lo pusieran en pie para recibir la comunión y bueno, después se acostó de nuevo.
Y bueno, y al día siguiente falleció rodeado aparentemente solo por quien nosotros llamamos Alsina, ¿verdad? Y bueno, todo eso después planteado en un panorama en el cual Artigas fue en el Uruguay, pese a lo que tú dijiste de que en el 1855, no me acuerdo si fue a instancia de Venancio Flores, pero tú lo mencionaste así, trajeron los restos acá. De todas maneras, Artigas fue muy ignorado durante prácticamente todo el siglo XIX, o casi hasta el final. Recién cuando se quiso establecer la identidad nacional como algo distinto y no dependiente de los orígenes, de los acuerdos entre portugueses, españoles e ingleses, portugueses, porteños e ingleses, recién ahí fue cuando se le empezó a dar vida, pero no mirándolo quizás con la autenticidad que había que mirarlo, sino mirándolo como una especie de sujeto que admiraba la cultura estadounidense, etcétera, etcétera. Bueno, pero todo eso hizo que se rodeara la fecha del fallecimiento como algo especial, ¿no? Y seguramente es por eso que recordamos o rememoramos todos los años no solo el nacimiento, sino también su fallecimiento. Acá Así tenemos por ahora, con Alejandro una aproximación. Juan tiene su respuesta, ya anticipó que... No, pero último. Último. va a decir que no está de acuerdo con nada, Sí, pero sí. bueno, claro. Por Siempre, eso. hay que consultar a Juan en qué lugar prefiere hablar. Él tiene su ubicación, su propia ubicación, hay que respetarla. Seguimos. Antes de darle la palabra al invitado Ramiro, voy con Marcia, porque en definitiva fue Marcia quien ayer propuso evocar a Artigas de alguna forma hoy. Entonces... Bueno, primero que nada yo tengo una leve discrepancia con eso de que habría fracasado el proyecto de Artigas y que por eso Artigas se encarna de Paraguay. Ajá, está perfecto. Me imaginé que eso era para discusión. Dale. Eso es una pregunta abierta, muy grande, y que es objeto de interpretación histórica. Y sobre todo es objeto de interpretación histórica hasta el día de hoy, teniendo en cuenta múltiples factores, entre ellos los movimientos ideológicos que se han suscitado en la región a partir de entonces, pero también teniendo en cuenta la relativa escasez de documentos, sobre todo en lo que hace el pensamiento del propio José Artigas durante esos años en Paraguay. Eso por un lado. Por el otro lado, también creo que Artigas no admiraba la cultura estadounidense. Lo que Artigas en todo caso admiró fue la revolución de las colonias inglesas de Norteamérica y su proyecto federal. Al punto de que se habló muchas veces, no él, sino otros, dijeron que se podría estar pensando en crear una especie de Estados Unidos de Sudamérica. Hechas esas precisiones, creo que conmemoramos 2 veces a Artigas por su nacimiento y por su muerte, porque nació una sola vez y murió una sola vez. Es decir, si hubiera nacido más veces, lo conmemoraríamos más veces. Sí, lo hacemos porque no nos alcanza esas 2 fechas propias de un simple mortal, y porque cuando asistimos justamente al proceso de emergencia de una figura que muchas veces, bueno, creo yo, ¿no? Y su máxima expresión es la del prócer. Cuando asistimos a eso, a dar forma a un prócer, lo diferenciamos de los simples mortales. Y por lo tanto tenemos que conmemorarlo, bueno, desgraciadamente solo 2 veces porque nació una sola y murió una sola. Pero además, quiero decir que si bien Artigas no se convirtió en el héroe de la idea federal entre nosotros, a diferencia de lo que va a ocurrir en Argentina y sobre todo en las provincias, ¿no? Sobre todo en algunas de las provincias que integraron la Liga Federal de los Pueblos Libres. A diferencia de ese Artigas, nosotros tuvimos que construir un héroe a través de un proyecto nacionalizador, porque nosotros curiosamente nacemos como Estado antes de nacer propiamente como nación. Y si nosotros miramos toda nuestra historia, sobre todo, bueno, yo diría ya desde 1830, si miramos toda nuestra historia, vemos una búsqueda desesperada por parte de nuestros representantes políticos de encontrar justamente una figura que pueda trascender lo que a esas alturas, estoy hablando desde 1836, ¿no?
y luego de la Guerra Grande, lo que a esas alturas se ha convertido en un sistema bastante perverso de nuestra política, que era la lucha continua entre esos dos partidos que se transforman en tradicionales, que parecería que la convivencia solo se pudiera dar a través de la lucha y de la guerra campal, ¿no? Entonces hubo múltiples intentos ya desde la época no tanto de Rivera y de Oribe, que fueron los dos primeros presidentes, pero sí desde la época de Giró, después de la Guerra Grande y en adelante, hubo múltiples intentos de encontrar una figura que pudiera nuclear a todos los orientales, a través de otra simbología. Y no se encontró, se pensó en Rivera, se pensó en Lavalleja, se pensó en el famoso triunvirato que integraron con Flores, se murieron los dos. Se murió primero Lavalleja y al mes se murió Rivera. Se pensó después, se había pensado antes en Oribe de vuelta, se muere Oribe. Y se está buscando desesperadamente esa figura y no se encuentra. Y así hasta que llegamos más o menos, de una manera muy grosera, a los años 80 del siglo XIX, bastante después de haber traído los restos de Artigas, y recién ahí se empieza a configurar una suerte de proyecto nacionalizador. De ahí que se lo conmemora 2 veces porque no hemos logrado inventar que naciera más veces. Dice desde la audiencia Juan: nosotros, uruguayos, nos apropiamos de Artigas. Él quería algo mucho más grande, pero lo creamos como nuestro héroe. Y hay otros aportes, pero vamos con Ramiro. Bueno, en rigor, lo primero que he pensado con respecto a estas dos fechas es que si pensamos en la fecha del Uruguay, en la fecha patria, no sé, nacimiento, fundación, como queramos llamarle, es un lío abierto, ¿no? Ya hemos discutido. Claro, no voy a hablar sobre eso, pero ¿cómo nos llamaría la atención que tengamos 2 fechas de Artigas si tenemos 5, ¿no? Creo, si hago bien la cuenta, de Uruguay. De nacimiento de Uruguay. Siempre suelo preguntarme, ¿no? Como se celebró el Bicentenario en 2011, ¿qué vamos a hacer en 2030, ¿no? Que supuestamente, que supuestamente es una fecha muy importante en este proceso. No, claro, si me preguntaras, no lo hiciste, pero digo, porque me lo suelen hacer mis alumnos, me quedo con el 18 de julio, ¿no? Pero tenés el 25, 1825, 1828 también. Sí. No, él se queda con el 18 de julio de 1830, la jura de la primera Constitución. Esa sería la fecha fundacional, digamos. Desde una perspectiva de 2022, que vemos con cierta distancia las retóricas patrióticas en cualquier parte del mundo, ¿no? Me parece que el sentido de la primera Constitución es el más fuerte, ¿no? Más que una batalla, yo qué sé. Aparte, yo soy argentino, ¿no? Vivo ya hace 30 años acá, así que soy argenguayo, pero... Se nota el tonito todavía. Sí, no, bueno. Mirá, Ramiro, que no nos importa que seas argentino. Gracias. ¿Argentino de dónde? Aclaremos. ¿De dónde es ese tonito? Depende. Mi familia es de la provincia de San Luis, así que por el ius sanguinis, soy puntano, se dice allá, pero nací en Buenos Aires, así que soy porteño por el ius solis. ¿Qué cruza? Pero no, resulta que mi hijo mayor nació 18 de julio. Así que, aunque yo vine a vivir acá por una condición muy azarosa, por un contrato de 1 año, siempre, y nos seguimos quedando, como suelo decir, con mi esposa, siempre dijimos, bueno, estábamos destinados, ¿no? Por el nacimiento de nuestro primer hijo a venir acá. Pero yendo ya a la fecha y a Artigas en particular, ya se hizo referencia, lo planteaba recién Abal, lo dijo Marcia también, el hecho de lo laborioso que fue construir el procerato de Artigas, ¿no? Es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Muy a la uruguaya, llevó 40 años. 40 años, sí. A mí todavía, cuando ya estaba la ley para el monumento, que es de fin de la década del 80, todavía en la década de 1890 había gente que lo rebatía de mucha influencia, como Domingo Ordoñana, por ejemplo, un hombre que era formador de opinión pública y un hombre de referencia por la modernización del campo. Y lo trataba Artigas de bandolero, de delincuente, decía, pero, acaben con esto. Ramiro, está toda la historia de Berra, el historiador,
cuyos libros se empleaban para la enseñanza primaria y creo que quizás secundaria en esa época, y denostaba continuamente la figura y duramente la figura de Artigas, ¿no? Entonces, yo quiero destacar acá el aporte, siempre lo hago cuando trabajo en una de mis clases, la generación de 1879, que la invención del Uruguay, en el sentido de construirle un imaginario, ¿no?, para correspondiente a nuestra nación, se hizo en un diálogo interesantísimo entre el Ateneo, o el Club Racionalista primero, y el Club Católico. En ese diálogo surgió el Uruguay. De modo que siempre le reprocho a mis amigos católicos, soy católico practicante, que no reivindiquen el papel de la Iglesia Católica en el surgimiento del Uruguay imaginario, del imaginario nacional uruguayo. Porque el principal responsable, a mi juicio y hasta donde yo sé, de la construcción de Artigas como héroe, se llama Zorrilla de San Martín. Díganme si saben de algún país del mundo en donde para construir la estatua del héroe se haya escrito una obra de 5 tomos que se llama La Epopeya de Artigas, ¿no? Pero además Zorrilla hizo Leyenda Patria, ¿no?, para el Monumento de la Florida, y después hizo el Poema Nacional Tabaré. O sea, en el ranking de inventores del imaginario uruguayo, Zorrilla va muy arriba, uno de los fundadores del Club Católico. Y Bauzá también, ¿no? Sí, Bauzá, otro miembro importante del Club Católico. Así que ningún conflicto con que haya 2 fechas. Te reías cuando Marcia decía que si hubiera tenido más nacimientos y más muertes, bueno, pero es que lo celebraríamos en todas esas ocasiones. Pero está en la misma proporción de lo laborioso que fue construir el imaginario uruguayo como nación independiente, ¿no? Es decir, uno recuerda a José Pedro Varela, por ejemplo, ¿no? Un hombre del otro costado, digamos, y que tanto le debe, ¿no?, la construcción del Uruguay. Él decía, hay un artículo del Siglo publicado en 1876, donde él expresa las dudas de toda esa generación acerca de si tiene sentido lo que estamos haciendo, de construir el Uruguay como Estado-Nación. José Pedro Varela, ¿no? O sea, la construcción del héroe nacional, la construcción de la fecha patria, me sigue sorprendiendo Baltasar Brum haciendo un balance de su presidencia, diciendo que tenía el gran orgullo de haberla inaugurado con la Constitución y haberla cerrado con la inauguración del monumento a Artigas, del monumento, o sea, poniendo en el mismo plano el monumento que tenemos ahí enfrente y la Constitución, ¿no? O sea, hay una carga simbólica tan fuerte colocada allí que el Uruguay tenía que existir sí o sí. Uh-huh. Digo, ¿no? A ver, por el esfuerzo extraordinario de construcción simbólica que hizo toda esa generación, ¿no?, la de 1879. Juan, ahora sí. Bueno, no me siento tan solo entonces. Artigas, para mí es una construcción histórica que comenzó luego de la Guerra Grande, como todos han descrito, ¿no? Y Uruguay necesitaba un héroe que no se pudiese identificar ni con blancos ni con colorados, un héroe sin divisas. Y entonces se inventó la figura de Artigas, se inventó su ideario, se inventó su política, se inventó, digo. Porque quiero decir, el Uruguay no es el resultado de Artigas ni de ninguna de esas cosas. Yo como materialista voy a afirmar lo que he dicho una y otra vez. Uruguay fue construido por los jesuitas, que trajeron el ganado, fue construido por el saladero de Medina, que se dio cuenta cómo se podía aprovechar la carne y que produjo un producto de exportación, inventó el saladero en el Uruguay. Fue construido por la Revolución de Haití, que provocó un colapso en las islas azucareras en el Caribe, y por lo tanto Cuba y Brasil se pusieron a producirlo y necesitaban alimento para esclavos, y eso le dio a Uruguay la oportunidad de exportar tasajo, atrocha y moche. Fue construido por las invasiones inglesas, que le sugirieron lo que era el libre comercio y cuál era la necesidad de liberarse del Imperio Español. Fue construido por el inglés Lafone, que trajo que creó el saladero a vapor
modernizando completamente el saladero arcaico de Medina y creando algo más, es decir, la fábrica de cebo, que entonces aumentó considerablemente la exportación del Uruguay, y fue creado finalmente por la fábrica de la Liebig, que fue la primera fábrica del planeta en fabricar extracto de carne y conservas de carne. Eso es lo que formó el Uruguay, y no las discusiones de los doctores, y no las opiniones sobre las cosas, ni las estatuas, ni los monumentos, ni los poemas, ni José Luis Zorrilla San Martín. Ramiro te escucha y Bien. Sonríe desde el otro Yo sé lado. que muchos se ofenderán con esta visión, pero es mi deber dejar claro lo que pienso en este tema. Ahora, quiero responder. ¿Por qué tenemos 2 fechas de Artigas? Porque en el Uruguay todo es Artigas. Artigas es un departamento, Artigas es un bulevar, Artigas es un instituto de profesores. Cada cosa que se ocurre en el menor es el que se le pone, lo primero que se le pone es Artigas. ¿Y por qué es todo esto? ¿Por qué esta obsesión de ponerle Artigas, Artigas, Artigas a todo? Hasta tenemos cemento Artigas. Cemento Artigas. Es cierto. Porque hay un refrán español que lo explica clarísimamente y que mi madre lo repetía muchísimo y yo quiero repetirlo ahora. Y la explicación de todo esto es el de este refrán. Dime de qué blasonas y te diré de qué careces. Es decir, lo que tenemos, blasonamos de Artigas porque carecemos de Artigas, porque no existe. Bueno, yo discrepo con eso último que dijo de una manera radical. Es cierto que Barreiro y Monterroso, el cura Monterroso, tuvieron muchísimo que ver muchísimo que ver los dos con el pensamiento, o lo que le atribuimos como pensamiento propio de Artigas. Pero Artigas lo aceptó, Artigas lo tomó para sí. Eso es indiscutible, digo, me parece a mí. No puedo menos que pensarlo de esa manera. Es cierto que el Uruguay que se hizo después, que se construyó luego, no reflejó lo que seguramente hubiera querido o quería Artigas en la década del 10, sobre todo en la década del 10, ¿no, verdad?, con respecto a la organización federal. Pero lo demás sí, porque las instrucciones, por ejemplo, del año 13, no son solo un invento de Barreiro, que se le ocurrió por su cuenta escribir Juan eso, dice y que que no, Artigas... son de invento de Barreiro. Sí, es un invento de Barreiro. No, Barreiro fue el que las escribió probablemente, pero Artigas lo aceptó, y lo aceptó como tal, y lo manejó como tal. La documentación que hay en el archivo de Artigas, que es enorme, de la cual hablábamos con Pedetti hace unos minutos, esos 32 o 34 tomos que hay de documentación, creo que reflejan bastante bien el entusiasmo de Artigas por las ideas que le habían puesto tanto Barreiro como después Monterroso, por decir los dos personajes seguramente más singulares en esa creación del pensamiento artiguista. Pero bueno, Artigas los aceptaba y los tomaba como tales, ¿no? No es que fuera un hombre totalmente vacuo y alguien que no tiene ninguna significación. Sí que, bueno, eso es lo que quería, para retrucar de alguna manera, Juan, con quien discrepo a menudo, pero bueno, alguna vez estoy de acuerdo. No, que lo que no dije, vamos, en la presencia de Barreiro y Monterroso. En eso yo lo dije, esos ¿no? son los que deberían estar en la Plaza Independencia. Bueno, no seas mal. Mirá, desde la audiencia hay cantidad de aportes, pero elijo porque complementa o quizás marca una carencia del planteo de Juan. Rosario dice, bueno, Artigas nunca quiso la banda oriental independiente, hombre magnífico, pero no lideró nuestra independencia, héroe sí, de la independencia no, y agrega, Uruguay fue producto de la diplomacia inglesa. No. En 1815. Si me permiten, yo creo que acá hay... A ver, un segundo, Marcia, ¿qué quiere decir algo Juan acá? Una cosa muy simple. En 1815, José Artigas, con la firma de José Artigas y en un papel impreso, extendía patentes de corso. Y las patentes de corso tenían como título República Oriental. Quiere decir, lo único que le faltaba era la palabra de Uruguay, que se le puso después porque República Oriental era muy poco inexpresivo. Es decir, Artigas ya aceptaba la República Oriental como tal. Y hay montones de partes de corsos que
están en el archivo Artigas, ¿no? Bueno, pero eso creo que respondía lo de que tuviera que tener el nombre de República, creo que respondía a que no se aceptaba que hubiera un corso, que hubiera autorización o patentes de corsas pedidas por cualquiera, tenía que ser un país. Creo que era por eso. A ver, tengo a Marcia y a Ramiro los dos en las gateras. ¿Quién va primero? Que vaya Marcia. Marcia. Voy a tratar de ser breve. Sí. Que hayan existido saladeros, que hayan existido vacas, que hayan existido hernandarias, que hayan existido jesuitas, que hayan existido el puerto y todo lo demás, no equivale a que no haya existido Artigas. Artigas existió además de todo lo otro que se ha enumerado en esta tertulia. Y por otra parte, también que hayan existido Barreiro y Monterroso no significa que no haya existido Artigas, porque fueron sus secretarios, no fueron los productores únicos y monolíticos del ideario ortiguista, ni mucho menos. Es más, la historiografía nos enseña a través de sus investigaciones que podemos detectar perfectamente, casi con precisión, aquellos documentos que están escritos por sus secretarios y aquellos que han sido escritos de puño y letra del propio José Artigas, y muchos de esos son documentos fundantes. Tampoco obsta al pensamiento y a la existencia de José Artigas y de su ideario el hecho de que haya querido la independencia de la provincia oriental, que por supuesto la quiso, y bien que se lo recordó Pueyrredón en su momento, cuando se habló de la independencia de las Provincias Unidas, lo recordó con toda precisión. Una cosa no quita la otra. En el marco de un proyecto federal, Artigas jamás desoyó la voz de los pueblos con respecto a su independencia territorial y su soberanía, todo lo contrario. Hay que leer las instrucciones de 1813 para verlo. Pero además quiero decir que en todo caso, como decíamos, la construcción del héroe nacionalizador fue lo que se hizo en Uruguay. Por eso es bastante distinta la visión que podemos tener de Artigas en Uruguay de la que se puede tener de Artigas en Buenos Aires, absolutamente diferente y daría para otra tertulia. Pero, por ejemplo, lo que se puede tener de Artigas en las provincias que integraron su Liga Federal, como Entre Ríos, etc. Entre nosotros hubo un tradicional rechazo a Artigas, por supuesto, lo hubo. Pero ese rechazo vino de dos lugares bastante claros, que fueron la ciudad puerto, porque había sido además sede de la colonia, del poder monárquico, y las clases conservadoras. Esos fueron los dos focos de los cuales se rechazó Artigas. ¿Y por qué se lo termina buscando de nuevo? Porque Artigas permanecía vivo en el alma de otro sector importantísimo de nuestro país, que era la campaña. Ramiro. Dejo por acá. Bueno, sí, gracias. A ver, me encantó la referencia de Grompone a Medina y es una historia que falta escribir, la historia de la industria de la carne, que es la industria madre del Uruguay. Y que empezó extraordinario muy tempranamente y que tiene algunos hallazgos completamente desconocidos. Hay una fábrica antes del Liebig, una fábrica de carne envasada antes del frío, y que proveyó al ejército francés durante 10 años. Pero digo, yo no soy materialista, pero tampoco idealista, soy más bien un realista, tomista, y creo que no existen las ideas sin la materia y la materia sin las ideas. De modo que lo que me gustaría agregar aquí es que a Artigas además hay que juzgarlo por sus resultados, no el debate de si las ideas o no eran de él o no me parece fructífero, y tampoco me parece seguir atribuyéndole el rol que se le ha atribuido a Gran Bretaña, que eso es una cosa que inventaron los ingleses, ¿no?, para su propia gloria. Cumplieron un rol, pero de ninguna manera el rol decisivo. En todo caso, se apoyaron en una realidad preexistente. Ahora, con respecto a los resultados de Artigas, hay que ubicarse en el momento, 1808, la crisis y la virtual desaparición de la monarquía española, algo que no había pasado en los 3 siglos de existencia, 3 siglos y medio. Esto generó un desconcierto enorme en España en primer lugar, en América, en Filipinas. Artigas hay que verlo desde una de las lecturas posibles a hacer con respecto a la situación. Y la lectura era que, de acuerdo a la buena doctrina española, la soberanía ante la caducidad de la monarquía, la soberanía vuelve a los pueblos.
Y él fue un intérprete, no el único. Desde México al Río de la Plata hubo quienes negaron el derecho, por ejemplo, a la Junta de Sevilla, a la Junta de Andalucía, porque nadie podía arrogarse el poder de la monarquía. En la medida que desaparecía la monarquía, se usaba la palabra retroversión. Así que Artigas fue un intérprete de eso. La Liga de los Pueblos Libres, el Congreso de Oriente, es simplemente reivindicar esto. Pero no sé quién lo escribió, pero era reivindicar que la soberanía ahora estaba en los pueblos. Y no podía Buenos Aires atribuirse esa soberanía. Esto es Artigas, es por eso Artigas influye y es el fundador del federalismo argentino. Discúlpenme. Claro, no para que no. Estoy de acuerdo. Entonces. Apropiación argentina. Como tantas. Y ustedes se han apropiado de Gardel, bueno, tantos. ¿Cómo nos hemos apropiado? No, dejémoslo para otro momento. Gardel era francés. Pero, ¿qué va a hacer ver, francés? Bueno, pero entonces digo, el punto Por es. suerte no pasó a mayores. Sigamos. No, digo, quiero cerrar con Mira, esto. quizás enganchando con lo que decías, Ramiro, Álvaro, desde Florida, dice: Artigas puso en acción los pensamientos libertarios. Esa es su heroicidad. ¿Estás de acuerdo? ¿O no? ¿O no es lo mismo? A ver, no sé, la palabra. ¿Y de dónde salieron esos pensamientos? Claro, no, yo reivindico el hecho de que había que construir una nueva soberanía. Este es el punto. Él, en ese sentido, tuvo una visión lúcida. No sé dónde la sacó, pero además no sé si. No importa si lo llevó a la práctica. ¿No? El Congreso de Oriente existió, más allá de sus dificultades, y claramente fue la alternativa al Congreso de Tucumán. Esos son hechos históricos, no se pueden desconocer. El hecho de la Liga de los Pueblos Libres fue un hecho histórico, que no solo las provincias del litoral, que era bastante lógico, porque estaban muy unidas a Uruguay, ¿no? Y a la tradición misionera jesuítica, sino la provincia de Córdoba también se sumó. Eso era Artigas, eso no es un invento, eso es una realidad. Otra cosa es, luego, cuando la generación del 79 tiene que hacerse cargo definitivamente de que Uruguay no va a ser ni Brasil ni Argentina, hay que construir un imaginario nacional. De eso es lo que estuvimos hablando en la primera parte. Pero eso es independiente de lo que fue, de acuerdo a los hechos históricos que conocemos, Artigas, sus acciones y sus resultados. Héctor dice, dirigiéndose a Juan Grompone, y por una frase que planteó hace un rato él: ingeniero Grompone, usted nunca ofende con sus opiniones. Por más que discrepemos, sus aportes enriquecen la discusión. Gracias. ¿Volvés tú o ya está? No, yo lo que creo es que ese ideario, todo ese ideario federal y de algún lado, sale de Estados Unidos. Es decir, y sale de Estados Unidos claramente. Y yo no lo veo al gaucho Artigas, contrabandista y guardián de la frontera, leyendo a los padres de la Revolución Norteamericana. Por eso es que me imagino que fueron Barreiro y Monterroso quienes le transmitieron todo eso. Artigas leía mucho, Juan. Mira, Luis desde la audiencia acota: los secretarios cambiaban, Artigas no. No, pero además el padre de Artigas fue depositario, custodio de bienes de personas que habían muerto sin sucesión y sin testamento conocidos, etcétera, etcétera. Y muchos libros de muchas bibliotecas de esas personas fueron a dar temporariamente a casa del propio Martín Artigas, el padre de José. Y yo creo que tuvo un contacto muy importante con libros por ese solo hecho. Alejandro Ramiro. Alejandro. Bueno, yo a esta altura no podríamos empezar a hablar largamente con Ramiro y con Juan y con Marcia, naturalmente, y contigo, Emiliano, y con la audiencia, sobre el papel que tuvo Artigas. Pero volviendo a la pregunta inicial. Sí, así cerramos. La pregunta inicial que tú hacías, ¿por qué lo festejamos dos veces? Y bueno, es la necesidad que tiene el país de encontrar una identidad a través de un héroe. Y bueno, pues yo creo que obedece a eso el que lo festejemos dos veces, cuando nació y cuando murió. Que insisto, lo que narré respecto a la peculiaridad que rodeó a su fallecimiento en Paraguay, también le da una cierta trascendencia a la fecha, que no es totalmente común cuando fallece cualquier otra persona. Fue algo muy especial, las circunstancias que, como brevísimamente narré al principio, rodearon a
a la muerte de José Gervasio Artigas a sus 86 años en la ciudad de Asunción. Yo insisto en que este debate, con todo lo rico e interesante que es y todas las proyecciones que puede tener, se cierra con los resultados, con los hechos históricos. Me parece muy difícil, muy laborioso poder demostrar que Artigas no tuvo un papel relevante en la discusión acerca de cómo se reemplazaba la soberanía real por la soberanía popular, la soberanía del rey, de la monarquía por la soberanía popular. Entonces vivieron engañados una generación o dos generaciones de líderes políticos en todo el interior argentino, ¿no? Vieron en Artigas algo que en realidad era un espejismo, no sé. Podemos ir bajando la cortina de este tema.